Es un honor como estar con ustedes hoy y compartir este tema tan importante como es el impacto de las políticas en salud en las poblaciones vulnerables en México. Tenemos varios objetivos como es analizar el impacto de estas políticas de salud actuales en las poblaciones vulnerables, identificar algunas barreras, evaluar la efectividad de las políticas públicas implementadas, proponer recomendaciones para mejorar las políticas públicas de salud y reducir las desigualdades. Estudiar así mismo como explorar estudios importantes que ejemplifiquen un impacto positivo y negativo en las políticas de salud. ¿Sí? Entonces, definitivamente que hablar de la importancia del estudio de las políticas de salud y su impacto en las poblaciones vulnerables radica en la necesidad de garantizar una atención equitativa y accesible para todos, especialmente aquellos en situaciones de mayor riesgo y desventaja social, definitivamente. Y vamos a encontrar que la definición. Las poblaciones vulnerables incluyen personas con discapacidades, personas de minorías étnicas, personas mayores, personas sin hogar y aquellos en condiciones socioeconómicas desfavorables. Desde luego que hay que hablar de personas que son poblaciones más vulnerables definitivamente, ¿sí? Como es los indígenas, personas de bajos recursos, migrantes, personas con discapacidades muy importantes, niñas, niños y adolescentes, mujeres en situaciones de vulnerabilidad realmente muy importantes también, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas o enfermedades neurodegenerativas. Todo esto nos lleva a que tienen características comunes bastante relevantes, como son las características socioeconómicas y culturales, ¿sí? Geográficas, ¿sí? Personas de bajos ingresos, que tienen discriminación por su pues, barreras lingüísticas y en sí personas que realmente mm, residen en áreas muy lejanas, rurales o remotas y que tienen un limitado acceso a los servicios básicos de salud. Desde luego que dentro de la salud la mayor prevalencia de enfermedades y discapacidades son condiciones también de la salud mental, ¿sí? Y esta vulnerabilidad sobre todo también se vio afectada con la pospandemia o en la pandemia, en la salud mental, se vio afectada de una forma bastante importante. Y esto definitivamente que repercute y nos va a hablar de un análisis en el 2024, donde en México pues, debemos de centrar y fortalecer un sistema público de salud con un énfasis en la universalización del acceso a los servicios médicos y la mejora de estas infraestructuras sanitarias y la atención primaria. Debemos de priorizar programas de prevención y de control. Definitivamente el control de esas enfermedades crónicas, así como la modernización tecnológica de hospitales y clínicas para disminuir esa vulnerabilidad. Además, nos apoyamos también en datos estadísticos. En México tenemos a INEGI y dentro del INEGI hay diferentes grupos, pero hay un grupo que se dedica a cuestiones de salud. Y definitivamente que esto nos marca lo que es la cobertura de salud, que hay mucha discrepancia en esos porcentajes. No, sin embargo, nosotros nos tenemos que apoyar en esto para hablar de resultados. Hablamos de que en México un 80% más o menos, 80-82%, pues es una población que tiene acceso a algún tipo de seguro de salud, incluyendo, por ejemplo, el IMSS, el ISSSTE, o inclusive el INSABI, que es el Instituto de Salud para el Bienestar. ¿Sí? Ahí en ese INSABI hay más o menos un 20% de esa población. De esos 120 millones, pues hay un 20% que acude a ese tipo de institución. Y también tenemos que darle un gasto de salud que representa en el país del Producto Interno Bruto también porcentajes muy discutibles y se habla
que ese gasto representa entre un 3,5 a un 5,2 o 6% de ese Producto Interno Bruto. Habría que señalizar que efectivamente se necesitan más que eso para tener una calidad de un sistema de salud. Y también dentro de ese sistema, pues obviamente hay que hablar de dos partes muy importantes. Una de ellas es el financiado por el sector público, que obviamente está un poquito más fuerte, y el otro es el sector privado, que está un poquito, tampoco es que están mucha diferencia, pero entre los dos sí se hace una parte importante de lo que es el sistema de salud, y hablar también de una infraestructura sanitaria, que es que hablamos de lo que concierne a centros de salud y a una cantidad importante de clínicas y hospitales. Se habla entre 20 y 23 mil centros que dan estos servicios, ¿sí? Y que últimamente, desde 2020 para acá, pues también ha habido una importante punto de apoyo muy relevante en lo que constituye la renovación de estos centros, definitivamente. También relevantemente hablar de indicadores de salud, que es lo que es referente a la esperanza de vida de la población mexicana. En la actualidad hablamos de 75 años en el hombre, de más o menos 3 4 años en la mujer, más, o sea, 78 años aproximadamente. Y hablamos de una tasa de mortalidad infantil de 12 por cada 1.000, ¿sí? Y también una tasa de mortalidad materna que hablamos de una reducción de 34 por cada 100.000. Bueno, son datos muy importantes y que también pues, nos afectan en estas políticas de salud, hablando de vulnerabilidad. Definitivamente que todos estos puntos también nos llevan a hablar de enfermedades crónicas y transmisibles como la diabetes, ¿sí? Su prevalencia es de un 10,3% en la población adulta y el 30% de la población adulta también sufre de hipertensión. Todos estos datos son importantes porque en esos lugares donde esa vulnerabilidad está muy fuerte, que no deberíamos de tener realmente, pues hay que hacer un balance importante en esto, ¿sí? Y desde luego que sí, la penetración de esos recursos se ve muy limitados, no tanto también por la distancia, sino por la distribución que se hace, que no es muy adecuada, ¿sí? Entonces, esos datos nos dan a hablar de que definitivamente que hay barreras y desafíos importantes, ¿sí? Para estas poblaciones vulnerables, y lo que hace es que pues está limitado el acceso tanto por cuestiones geográficas, por cuestiones económicas, que no hay penetración de esos dineros, la falta de personal médico capacitado, una infraestructura pues, que no es suficiente realmente o insuficiente, ¿sí? Unas barreras culturales y lingüísticas también muy fuertes, ¿sí? Y esto habla de que también todo esto repercute para que esa vulnerabilidad, pues, no hay cómo atacarla, cómo disminuirla. Y son factores muy importantes. Y también, pues, desde luego, la desigualdad en la distribución de recursos. Pues, definitivamente es difícil llegar a estos lugares. Entonces nos vemos pues, impactados por la pobreza, ¿sí? Entonces, obviamente que esto lo único que hace es que aumenta esa vulnerabilidad. Entonces, hay que identificar y abordar estas barreras que es crucial para mejorar la salud y el bienestar de las poblaciones vulnerables en México. Entonces, definitivamente que el no poder, eh, digamos que contrarrestar estos puntos, pues sí nos llevan a una situación bastante pues, delicada para poder contrarrestar esta vulnerabilidad. Y encontramos que ahí tenemos que hablar de los principios bioéticos que son muy relevantes, ¿sí? Que
También la ética es importante, sobre todo en la aplicación de las personas que están relacionadas con la salud. Entonces, que todas estas personas tienen que tener todos estos principios éticos y aplicarlos con ellos para que también tengan beneficio. Y estamos hablando de la beneficencia, que es la obligación de actuar en bien del beneficio del paciente, la no beneficencia de no producir daños intencionalmente. Y para mí la autonomía, que es lo principal, el respeto a la libertad de elección de la persona. Y desde luego la justicia, que es la distribución equitativa de las cosas, definitivamente, de todos estos puntos. Desde luego que nosotros, hablando de acceso y equidad, pues unos aspectos fundamentales que están en los derechos fundamentales y que hablan de una reducción de desigualdades, una mejora de resultados y que tiene que una sostenibilidad del sistema de salud y una promoción adecuada para que haya un fortalecimiento de esa cohesión social definitivamente, ¿sí? Entonces, todos estos puntos nos hablan del acceso y de la equidad de las personas en estas políticas de salud, pues obviamente que la autonomía nos da ese valor importante para un acceso a la información y educación en salud y que tengamos programas de alfabetización en salud y protección contra la discriminación y una diversidad de inclusión médica, ¿sí? Que estas personas se sientan realmente que hay una preocupación importante por disminuir esa vulnerabilidad. Desde luego que este impacto social pues trae problemas definitivamente porque pues, hay una falta de sensibilidad cultural, hay barreras lingüísticas, hay una estigmatización de enfermedades que también aparte hacen que esto se acentúe y que sea más difícil de tener un control, ¿sí? Y luego si hablamos de ética en la investigación, pues definitivamente que hablar del respeto por las personas, el tener estos principios éticos bien acentuados, ¿sí? Y tener la capacidad de que ellos se sientan también protegidos con estos programas y hacerles saber que su autonomía tiene un peso fuerte y que hay consentimientos, porque sin su consentimiento no podemos hacer nada. Todo esto es importante porque hablamos de que definitivamente esto repercute en una salud mental en las poblaciones vulnerables, como son el caso de las trabajadoras domésticas. Hay algunos programas de pilotos del Instituto Mexicano de Seguro Social donde esta salud mental se ve protegida a poblaciones vulnerables, ¿sí? En el caso de trabajadoras domésticas y estos programas pilotos, pues se trató de acercar a estas personas para que se tuviera una protección en salud realmente, ¿sí? Y estos desafíos éticos emergentes, lo único que hace es que, pues, darles un acceso y equidad, darle la seguridad que tiene una privacidad y una confidencialidad, una calidad y una seguridad en la atención médica, y que tienen la participación y empoderamiento y que la justicia social tiene una distribución de recursos que van a ellos, ¿sí? Hacerlos saber que son importantes también, ¿sí? Entonces, estimularlos a que también trabajen con los sistemas de salud para salir de esta brecha, ¿sí? Entonces, definitivamente que ahí podemos también hablar de toda esta vulnerabilidad, una discriminación en la atención médica. Sí, hay veces que vemos que los indígenas y las mujeres en edad reproductiva pues se ven afectadas por esta vulnerabilidad. Y ahí es donde entramos entonces con los derechos humanos y la salud, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales y Culturales, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es el CEDAW, ¿sí? Y hablar de instituciones que tuvieron mucho éxito, como fue el Seguro Popular desde el 2003 al 2020. Después, por razones políticas, pues llegó el INSABI pues no, como que no ha habido una respuesta muy adecuada o no ha habido una compenetración.
pero también tenemos programas que tratan de cobijar a todas estas personas y que desafortunadamente, pues, a veces los tiempos son muy cortos también. Pero la idea es que todos tengamos la seguridad de que dentro de estos derechos humanos, pues aplicarlos y definitivamente que tiene un impacto económico muy importante en estas políticas de salud, ¿sí? Como costos a largo plazo disminuidos, mejora de la productividad laboral, reducción de la pobreza y desigualdad, desarrollo económico regional importante y unos costos administrativos que se vean reducidos, ¿sí? Pero que tengan una mayor penetración para que estas políticas de salud enfocadas en la salud en México, pues tenga un impacto económico amplio y multifacético, ¿sí? Entonces, dentro de esta evaluación, tenemos que entender que debe haber una cobertura de servicio, una calidad en la atención, la equidad y el acceso fundamental para que haya un buen resultado, unos resultados en salud que tengan una mejora en las indicaciones, una mejora en los indicadores de salud, perdón, ¿sí? Y que tenga un impacto económico que se vea reflejado en que esa vulnerabilidad vaya desapareciendo, ¿sí? Entonces esas políticas de salud en México han tenido un impacto positivo y significativo en la cobertura, en el acceso y en los resultados. Y todo esto nos hace ver que pues sí, que hay ejemplos exitosos definitivamente y que podemos trabajar en esto y que los nuevos personajes que están encargados de dirigir esto pues tengan una penetración bien importante y luchar contra este problema tan pesado como es trabajar en políticas de salud y disminuir la vulnerabilidad definitivamente. Desde luego que todos nosotros tenemos que tener una importancia en lo que se refiere a la participación comunitaria y en la formulación de políticas de salud, ¿sí? Porque eso es muy relevante y para darle de un empoderamiento y apropiación de estas políticas que trabajen en pro de las personas para sacarlos de ese problema y de esa pobreza y esos problemas socioeconómicos que tienen tan grandes para ofrecerles una sostenibilidad definitivamente. Y esto lo único que puede llegar a representar es que hay una transparencia y rendición de cuentas en esas políticas aplicadas, porque en las políticas públicas de la salud, si no existe una progresividad, pues obviamente se va a afectar a una gobernanza. Entonces, esta participación comunitaria en la formulación de políticas de salud, pues definitivamente es esencial para asegurar que esas políticas sean relevantes y realmente lleven a un compromiso importante. Hablar de educación en salud literacidad, perdón, también conocida como una alfabetización fundamental, es una parte de educar a las personas para que nos ayuden también ellos a querer salir de eso, ¿sí? Para eso hay programas educativos muy importantes y capacitar a las personas promotoras para lleguen a penetrar a esos centros de salud comunitarios que son muy importantes y que tienen una relevancia en ese fortalecimiento de políticas públicas y financiación en la evaluación y mejora continua de estos niveles de atención médica, sobre todo cuando hablamos de salud, definitivamente. Y estamos también enfocados aún dentro de un marco legal y regulatorio, ¿verdad? Podemos hablar de la pirámide de Kelsen que tenemos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde hay unos artículos como es el cuarto y el 123, el cuarto que habla de la protección del derecho a la salud, y el 123 que está relacionado con todo lo del trabajo en las personas que están relacionadas con salud. Desde luego, hablar de la Ley General de Salud, de la Ley General de Salud y todo lo que lo que conlleva a la ley de niños, niñas y adolescentes, ley general para personas con discapacidad, la ley general de educación, porque todo esto tiene
Todas estas leyes son vinculantes realmente, todas están trabajando en una forma adecuada para tener unos buenos resultados. Y esa normatividad, pues hay que conocerla y hay que aplicarla, ¿sí? En el rol de los profesionales de salud, pues hay que tener de ofrecer un acceso equitativo a la atención médica, un respeto por la dignidad y la economía de estas personas, ¿sí? La responsabilidad en la magnífica atención médica que podemos llegar a darle al personal también, ¿sí? Y a defender todos estos derechos y obligaciones y con una justicia social bastante adecuada y una colaboración interdisciplinaria, definitivamente. Entonces, en conclusión, estos profesionales de la salud pues, tienen la responsabilidad, o tienen una responsabilidad ética y crucial en la atención de poblaciones vulnerables. Desde luego que estas recomendaciones pues, hablan de lo que confiere a puntos como los principios bioéticos que comentamos y desde luego también es importante entender que existen instituciones que tienen un mandato de garantizar las políticas de salud en México y que se implementan de una manera ética, equitativa, abordando las necesidades de las poblaciones más vulnerables, a través de la promoción de justicia, equidad, respeto por los derechos humanos y que pueden concluir positivamente en la mejora de salud y el bienestar de todos los ciudadanos. Instituciones también como la Convivetti que tienen la capacidad de penetración y que tienen que influir en estos principios bioéticos en la aplicación de políticas en salud y que disminuyan esa vulnerabilidad, ¿sí? Para que las personas se vean beneficiadas y esa progresividad sea continua y por ende tengamos una buena gobernanza. Definitivamente que estos puntos claves hay que analizarlos, hay que trabajar en ellos para que tengamos resultados más adecuados. Muchas gracias por tu atención. Hasta pronto. Acompáñanos en nuestras videoconferencias, mesas de diálogo, cursos y otros eventos. Dale me gusta, comparte y suscríbete. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes.